Amén, amén, shalom, shalom. Bienvenidos todos mis estimados hermanos en este día. Continuamos con nuestra enseñanza. Prometí este día que les iba a tocar una grabación que se me fue enviada de un pastor de México. Y el que me lo envió, el mensaje, fue el pastor Miguel Rodríguez. Me mandó un link, una liga de esta grabación de parte de un pastor en México. Estamos estudiando la unción de Ciro. La unción de Ciro. Leímos el día antier, leímos la escritura en Isaías 44, el último versículo, y los primeros versículos de Isaías 45. Donde dijo Dios de Ciro: Ciro es mi pastor, es mi ungido, y él hará lo que yo quiero que haga. Lo tomaré de la mano. Aunque tú no me conociste, tú vas a hacer lo que yo te mando que hagas. Eso es lo que hizo Dios con el rey pagano Ciro, rey de Persia. Rey, recordemos esto, rey de la potencia mundial. Era Persia la potencia mundial en ese tiempo. Bueno, caminamos entonces hacia adelante y vamos hasta ahora, el año 70 de la era cristiana, cuando fue el templo destruido. El templo fue destruido en la ciudad de Jerusalén. Quedó en manos de los gentiles y el pueblo judío fue esparcido por todas las naciones. Vamos adelante, rápido al futuro. Y llegamos al 1917, donde Jerusalén es liberada de los turcos por el general Allenby. George Allenby, un general inglés cristiano, quien los turcos confundieron con Alá, hijo de Alá, el dios de los musulmanes. Y por eso entregaron la ciudad sin tirar ni una bala, ni un balazo. Salieron con la bandera blanca. Eso fue en el 1917. Así que fue liberada de manos de los turcos y cayó en manos de los ingleses, quienes fueron los solamente mayordomos sobre la tierra y sobre Jerusalén. Así fueron designados como mayordomos, no como dueños, sino que solamente como cuidadores hasta que se determinara qué es lo que habría de suceder. Pasamos del 1917 hasta el 1947. Mantengan en la mente el rey Ciro, el ungido de Dios, el pastor, el ungido de Dios. Allá es el rey Ciro. Vamos entonces, caminamos hasta el 1947, del 1917 hasta el 1947. ¿Qué sucedió en el 1947? En el mes de noviembre, 29 de noviembre, las Naciones Unidas votaron para que volviera a existir la nación de Israel. Eso fue 29 de noviembre 1947. Alguien preguntará, bueno, ¿qué de mayo 15, el 48? Bueno, 6 meses después de esa votación en noviembre por las Naciones Unidas, entonces ya fue reconocida la nación de Israel como una nación en el 1948. Sin embargo, en el 1947 miramos que lo que sucedió fue las Naciones Unidas votaron ya que se tomó la resolución, pasó de que Israel sería nación. Solamente faltaba la confirmación 6 meses después. Bueno, en el 1947 era presidente de los Estados Unidos un hombre llamado Harry Truman. Harry Truman era un cristiano nominal. Tenía la fama también de echar muchos sapos y culebras. El hombre era una de sus distinciones. Era un hombre honesto, era un hombre sincero. Sin embargo, era un cristiano nominal, un protestante. Entonces, él fue el que en el 1948, 6 meses después, fue el primero entonces
que la primera nación que reconoció a Israel como nación, en mayo 14 del 1948. Entonces Harry Truman tenía, apunten estas fechas por favor, tenía 70 años de edad cuando él reconoció a Israel como nación. Fíjense bien el número 70. ¿Por qué estoy citando estas escrituras sobre que tiene que ver con la grabación breve que les voy a enseñar en unos cuantos minutos? Es que estamos hablando de Jerusalén como la ciudad central en la profecía y los hombres a quienes Dios usó para confirmar a Jerusalén. Entonces, tenemos a Harry Truman, quien hay una historia increíble cómo llegó él a apoyar, a reconocer a Israel como nación. Y entonces nos vamos de ahí con Harry Truman. Dije, apunten esto, este dato, tenía él 70 años de edad cuando él afirmó que Israel, la existencia de la nueva nación de Israel en el 1948. Inmediatamente después de ellos, ¿quién fue la segunda nación que reconoció a Israel en todo el mundo? De las cerca de 200 naciones de países del mundo, ¿quién fue después de Estados Unidos quien también se atrevió y se atravesó para reconocer a Jerusalén, a Israel como nación? Fue nadie menos que el país latinoamericano, centroamericano, guatemalteco, el país de Guatemala. Dios bendiga a los guatemaltecos porque han demostrado un valor, una pequeña nación. Después de Estados Unidos son los que han también reconocido a Israel. Ahora vamos hacia adelante. 1947, ¿cuántos años pasan? Si pasamos 50 años, otros 70 años, desde el 1947. Tenemos dos 70s. Uno del 1947, cuando las naciones votaron día 29 de noviembre a 1947, se votaron las Naciones Unidas para reconocer de que iba a existir un país llamado Israel. Vamos adelante, 70 años después del 1947, y vamos hacia dónde. En el 1948 tocó la trompeta, ¿se acuerdan? ¿Quién tocó el shofar? El rabino Shlomo Corneta. Shlomo Gorenchik. Goren tocó la corneta dando entrada al jubileo de Jerusalén. Ahora, 6 meses antes, en 1947, las naciones votaron para que existiera la nación de Israel. Vamos adelante en el tiempo. 70 años del 1947, noviembre 29 del 1949 hasta el año 2017. Son 70 años. 70 años. Ahora fíjense una cosa aquí. 70 años. En el tiempo de Ciro, el original de Ciro, cuando él dio el decreto de que el pueblo judío regresara, estaban en el exilio, habían sido llevados al exilio, el pueblo de Israel. Dios trajo castigo sobre ellos por desobediencia y rebeldía en contra de la palabra de Dios, y fueron expulsados, llevados cautivos de su tierra a Babilonia. ¿Cuántos años? Por 70 años. Y el profeta Jeremías dijo, al cumplirse 70 años, ellos van a regresar. ¿Y a quién usó Dios para que regresaran? Al rey Ciro. Y él dijo dos cosas: reedificar a Jerusalén y edificar la casa del Señor. Dos cosas. Dijo dos cosas. Lo voy a leer, Esdras capítulo 1, y dice de la siguiente manera: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en
Judá. Entonces ese fue el mandato de Ciro, el original. Quiero que apunten esto porque esto es fascinante. Pero más que fascinante, es una señal grande para nosotros. Y enseguida que explique esto, quiero tocar la grabación que les prometí, o parte de ella cuando menos. Oigan bien, después de 70 años, el rey Ciro en el primer año de su reinado, el rey Ciro, en el primer año, pero permítame para una pausa aquí. Me regreso al 1947 y 1948, cuando después de que había Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, quien reconoció a los 6 meses, en el mayo del 1948, fue un héroe para el pueblo judío porque el paso era crítico que Estados Unidos votara a favor de Israel. Perdón, ya habían votado, pero ahora que diera la palabra de confirmación que reconocían al nuevo Estado de Israel. Después de que este hombre, Harry Truman, dos cosas, tenía 70 años de edad cuando reconoció a Israel como nación. Una cosa más, Harry Truman había leído la Biblia 2, 3 veces completamente de niño y había una profecía sobre él. Él no la sabía, pero se fue dando cuenta progresivamente quién era él. Después de que reconoció a Israel, entonces eso influenció a las demás naciones del mundo porque ahora era una superpotencia. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, emergió Estados Unidos como la superpotencia del mundo, la nación más poderosa de todo el mundo. Ciro era el rey de la nación más poderosa de todo el mundo en aquel tiempo. Ahora es Harry Truman el presidente de la nación más poderosa de todo el mundo. Después de que él aprobó y los judíos 1000 veces agradecidos con él, entonces lo invitaron después de que ya terminó su presidencia, lo invitaron a una reunión en la ciudad de Nueva York y lo introdujo su amigo a un grupo muy prominente de rabinos y él iba a ser el orador de esa noche. Y su amigo judío dijo de él, porque hay una historia detrás de esto y se las platico después, no tengo tiempo en esta tarde. Su amigo lo introdujo, su amigo Jacobson, Eduardo Eddie Jacobson, dijo: les introduzco a mi amigo y nuestro muy amado presidente honorario Harry Truman, quien nos ayudó a establecer el país de Israel. Se paró Harry Truman y dijo así, porque era conocido, como decimos, el hombre de carácter y algo con un temperamento. Y se paró y dijo: ¿cómo que les he ayudado a establecer la nación de Israel? Esto es historia. Dijo así: yo soy Ciro. Él reconoció de que Dios lo había puesto. No estaba diciendo que era el Ciro literal, pero estaba diciendo: yo represento a Ciro. Harry Truman tenía la unción de Ciro como el presidente de la nación más poderosa. Así como Ciro fue el rey de la nación más poderosa en su tiempo, ahora es Harry Truman el hombre más poderoso de la nación más poderosa en todo el mundo, diciendo, lo dijo 2 veces: yo soy Ciro, yo soy Ciro. Y el pueblo judío reconoció que sobre Harry Truman había una unción de Ciro. ¿Por qué? La unción de Ciro impulsa al líder de la nación más poderosa a que apoye a Israel y que restablezca a Jerusalén. Esas dos cosas. Lo hizo Ciro, lo hizo Harry Truman. Ahora regresamos, vamos adelante. Del 1947 hasta el 2017, 70 años. Y entra un nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Recuerden, era un líder mundial el que tenía que declarar para que esto fuera legítimo. Líder mundial. Entonces, lo que voy a compartir enseguida es increíble, pero ustedes pueden chequearlo, es un hecho. En el primer año, 2017, las elecciones en Estados Unidos fueron en el noviembre del 2016. Y entonces el presidente Trump tomó el poderío, la presidencia, en enero del 2017.
Y entonces en el primer año, a fines del año, antes de que saliera el año, el 6 de diciembre, oigan bien, escuchen bien, el 6 de diciembre, el hombre más de la nación más poderosa, el líder mundial de la nación más poderosa en el mundo, el presidente Donald Trump, el 6 de diciembre de 2017, exactamente 70 años después del 1947, así como lo declaró el rey Ciro en el primer año del rey Ciro, él declaró el retorno y la confirmación y la edificación de la casa de Dios en Jerusalén. Igualmente, después de 70 años, Ciro, también el presidente Donald Trump, después de 70 años, desde que se votó para que Israel fuera nación, en el primer año de su presidencia, en el primer año de su reinado, de su presidencia, también declaró a los 70 años, al mes y al día, declaró que Jerusalén era la capital de Israel. Explicaré después. El 29 de noviembre, en el calendario hebreo varía, porque así como la Pascua varía, a veces ocurre en abril, a veces ocurre a principios, a mediados de abril, pero la fecha en el calendario hebreo siempre es la misma. El 29 de noviembre, después les comparto el mes hebreo. Esa fecha cayó en el 2017, cayó en diciembre 6, él exactamente al día, al mes y al año, a los 70 años, declaró ahora la segunda trompeta, Donald Trompeta reconoció que Jerusalén era la capital de Israel. Dije, esto tenía que ser un líder mundial. Ustedes chequeen la definición. Ustedes saben que los nombres tienen un significado. El pueblo hebreo, Dios ponía los nombres a la gente que representaba el nombre de la persona. Por ejemplo, Jacob quiere decir usurpador, que usurpó la primogenitura de su hermano. Dios cambió su nombre a Israel, cambió su carácter. Entonces el nombre, no nomás le ponían un nombre por bonito, sino que había un significado, debería representar su llamado o su carácter. Entonces, en el 2017, el presidente Donald Trump, líder mundial en el primer año de su presidencia, también tocó la trompeta y anunció que Jerusalén era la capital de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir Trump? Trompeta quiere decir trompeta. ¿Qué quiere decir Donald? Donald quiere decir líder mundial. Chequéelo, ahí está. Nadie puede inventar esto como una novela. Nosotros tenemos que ver que la mano de Dios está sobre sobre él, quien quiere usar. Él va a usar a quien quiere. Y es bueno que no nos opongamos a quien Dios quiere usar, porque estamos entonces en contra de la voluntad de Dios. Dios puede usar a quien Él quiera. Si alguien se opuso porque a Dios usó a un asno para hablarle a Balaam, al profeta, aquel necio, Dios usó a un asno. No, Señor, no debes. Dios usa a quien Él quiere usar. Y si Él quiere usar a un asno, quiere usar a una persona necia, quiere usar a una persona vil, tú y yo, Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque calificamos, ninguno calificamos. Por la gracia de Dios hemos sido escogidos, mi estimado hermano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos hoy un tiempo limitado en que tenemos libertad los cristianos para alabar a Dios como lo tenemos hasta este momento. Voy a tocarles ahora, escuchen bien. Voy a tocar esta grabación y le voy a pedir a mi esposa que me ayude a encontrarla, por favor. Y voy a tocar esta grabación que les dije que de un pastor de México. Escuchen bien, por favor, porque esto es importante. Es muy importante que sepamos identificar el tiempo en que estamos viviendo y a quién está usando Dios. Jerusalén es el centro. Pero tenemos aquí un presidente que ha apoyado a Israel como nadie lo ha hecho. Entonces tiene la unción de Ciro, llamado por Dios para hacer un trabajo. Aquí está. Y aunque usted quiera rentarlo, nadie se lo va a rentar porque ahorita no es tiempo de eventos ni de nada.
mas sin embargo sí estoy dispuesto a entregarlo prudentemente en el tiempo correcto, si el gobierno a fuerzas va a imponer lo que quiere. La iglesia no puede ser controlada por hombres perversos. La iglesia no puede ser dirigida por un gobierno terrenal. La iglesia está fundamentada en la palabra, en el Espíritu Santo y en Dios con su presencia para que la iglesia avance. Así es que si es necesario que yo entregue el auditorio, lo voy a entregar, pero vamos a abrir casas como en el tiempo de los Hechos. Así va a ser, para que la obra siga adelante. Entonces, se los digo porque yo tuve una junta. Ayer la tuve. Y ahorita pastores me están buscando y me están preguntando, porque muchos pastores no saben todo lo que está pasando. Otros sí. Y otros ya mandaron la carta al gobierno. Se los prometo, se los digo con temor de Dios, se los digo delante de Dios. Ya mandaron la carta firmada para que ellos acepten las condiciones del gobierno. Yo no puedo aceptar eso. Jamás. Estamos orando por la iglesia. Dios tiene todo el cuidado y Él va a hacer algo poderoso y nuevo y va a glorificarse. Estoy seguro que lo va a hacer. Les bendigo. Estoy orando. Oren por mí. Yo oro por ustedes. Y en la medida en la que ustedes puedan, sigan apoyando, predicando, impulsando la obra, testificando. Sigamos conectados también. Están ustedes escuchando un pastor de México quien tiene contacto con... Ahorita vamos a seguir tocando la grabación, se cortó un poco. Es un pastor de México que está informando a los pastores mexicanos de que se ha enviado una carta a las iglesias. Unos saben, dijo, otros no saben, unos no se dan cuenta, pero están pidiendo que los pastores firmen esto, que se sujetan a las reglas del gobierno para administrar las iglesias. Él está diciendo de que no lo va a hacer y vamos a escuchar enseguida lo que está diciendo, lo que está hablando, lo que sigue explicando, y es algo sorprendente. A mí me sorprendió la claridad con que ve las cosas este hermanito. No lo conozco, pero espero que voy a conocerlo. Entonces, porque él aún cita un acta que se ha sometido, oigan bien, un acta de ley que está en proceso hoy en los Estados Unidos y se llama, oigan bien, el acta se llama HR 6666 y es un acta, una ley que si se enacta, entonces o va a ser que va a haber un control. El propósito es que haya un control del gobierno sobre las iglesias. 66, el número 6, la Biblia dice que es el número de hombre. El 6 es el número de hombre. El hombre fue criado en el día número 6. Entonces 6 representa, así como 7 representa a Dios, el 6 representa, es el número de hombre. ¿Qué es 666? 666 es control completo por el hombre. Un control completo por el hombre. Así que aquí sigue la grabación. Amén. Vamos a comenzar aquí de nuevo porque para que podamos... Aquí está. Escuchen bien. Las cosas ya no van a ser iguales. Se los digo bien. Un comunicado Ok, aquí breve, estamos. ¿verdad? Por ahí he mandado unos audios a ciertas áreas de departamentos de la iglesia. Pero ustedes deben de saber esto. Las cosas ya no van a ser iguales. Se los digo bien claro. Yo estuve en una junta ayer con el gobierno y ya no van a ser iguales. La iglesia que funcione es porque se va a someter a que el gobierno la guíe. Y quiero decirles que una gran cantidad de pastores van a firmar esa carta. De antemano les digo que yo no la voy a firmar porque a la iglesia no la puede guiar un gobierno, y menos terrenal.
A la iglesia la guía la palabra, el Espíritu Santo y Dios mismo con su presencia. Entonces, ya hay una carta de que los pastores están aceptando las condiciones que el gobierno ponga. Y yo quiero decirles de una vez que yo no voy a aceptar eso. Jamás lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque detrás de toda esta situación que se está viviendo, hay un plan diabólico, terrible, y que el sistema nuevo que se va a implementar, como por ejemplo lo que viene siendo RH6 666, esa va a ser una ley mundial para la iglesia. Fíjese, RH6 666 COVID-19. Para que un pastor abra una iglesia tiene que aceptar eso, entre otras cosas. Entonces, iglesia amada, por eso están posponiendo que el 7 de junio, que el 15 de junio, que no hay aviso, porque ellos están trabajando y trabajando y trabajando, y nosotros debemos estar clamando y clamando y clamando. Ahora, esto no sorprendió a Dios. Aunque estos hombres que quieren controlar el mundo, y lo están logrando, y que el presidente Donald Trump dijo hace 4 o 5 días, dijo el presidente, ¿cuándo usted había escuchado que un presidente dijera, rebélense a este nuevo orden? Rebélense. Este hombre está peleando porque por gracia, para que la iglesia, hablo la iglesia de Jesucristo en el mundo, reaccione. Pero les digo, hay un plan terrible y que la iglesia tiene que humillarse, orar y clamar al Señor. Y que va a haber muchos pastores que van a firmar esa carta. Y no se sorprenda. Y segunda cosa, va a haber muchos pastores que van a entregar sus auditorios. Hasta ahorita yo he tenido la oportunidad de medio sostener la iglesia, porque el lunes me citó el abogado para saber qué vamos a hacer con el auditorio. Y le dije, yo le puedo dar esto, y aunque usted quiera rentarlo, nadie se lo va a rentar, porque ahorita no es tiempo de eventos ni de nada. Mas, sin embargo, sí estoy dispuesto a entregarlo prudentemente en el tiempo correcto, si el gobierno a fuerzas va a imponer lo que quiere. La iglesia no puede ser controlada por hombres perversos. La iglesia no puede ser dirigida por un gobierno terrenal. La iglesia está fundamentada en la palabra, en el Espíritu Santo y en Dios con su presencia para que la iglesia avance. Así es que si es necesario que yo entregue el auditorio, lo voy a entregar, pero vamos a abrir casas como en el tiempo de los Hechos. Así va a ser, para que la obra siga adelante. Entonces, se los digo porque yo tuve una junta. Ayer la tuve. Y ahorita pastores me están buscando y me están preguntando, porque muchos pastores no saben todo lo que está pasando. Otros sí. Y otros ya mandaron la carta al gobierno. Se los prometo, se los digo con temor de Dios, se los digo delante de Dios. Ya mandaron la carta firmada para que ellos acepten las condiciones del gobierno. Yo no puedo aceptar eso. Jamás. Estamos orando por la iglesia. Dios tiene todo el cuidado y Él va a hacer algo poderoso y nuevo y va a glorificarse. Estoy seguro que lo va a hacer. Les bendigo. Estoy orando. Oren por mí. Yo oro por ustedes. Y en la medida en la que ustedes puedan, sigan apoyando, predicando, impulsando la obra, testificando. Sigamos conectados también. Amén, hermanos, ¿han escuchado? Yo voy a estar en contacto con este pastor porque me interesa mucho qué es lo que está ocurriendo aquí o lo que está ocurriendo en México.
Pero ya se fijaron lo que dijo. Mencionó al presidente Trump, porque el presidente Trump está en contra de esto. Y dijo, ¿cuántos de ustedes han oído a un presidente que ha dicho al pueblo, rebélense, ya no permitan estar encerrados, no permitan estar excluidos de accionar como iglesia? Entonces, es la unción de Ciro, es la que está funcionando hoy en este presidente. El hermano lo mencionó, que me sorprendió que lo mencionara en esa forma positiva, porque reconoce la unción, está viendo las cosas no como mexicano. Ese es un error grande. Ustedes en este día se dieron cuenta de lo que pasó en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, el levantamiento que hubo de la raza afroamericanos por el negrito que mataron, que murió a manos de la policía. Absolutamente fue una injusticia, absolutamente fue una injusticia, pero eso no da el derecho a nadie para quemar edificios y meterse a tiendas y robar de tiendas de gente inocente. Es como si los mexicanos, por alguna injusticia que hizo el gobierno, y los gobiernos son injustos, no son gobiernos humanos. El gobierno, me acuerdo, yo tomé una clase hace más de 30 años y en la universidad, y la clase se trataba sobre el racismo, se trataba sobre la raza mexicana, y tomé la clase en California, ahí en San José, California, o más bien en Salinas, en Hartnell, el colegio Hartnell. Y toda la clase estaban llenos puros mexicanos, pura raza. Estaban tomando la clase del colegio sobre la cultura latina, mexicana en Estados Unidos, lo que ha sufrido el hispano, etc. Entonces dijo uno de los que estaban ahí, dijo, lo que se necesita más en el gobierno de Estados Unidos, lo dijo con forma de desprecio, dijo, lo que más necesita este gobierno gringo, dijo, necesitamos más chicanos en el gobierno. O sea, ustedes saben lo que es la palabra chicano, el mexicano. Necesitamos más chicanos en el gobierno, dijo. Entonces, ahí me preguntaron, ¿y tú qué piensas? Yo les dije, miren, no necesitamos más chicanos en el gobierno. Ustedes vayan para México y es todo lo que hay en los gobiernos, puros chicanos, puros mexicanos, y miren la injusticia que sufre el pueblo. No, señor, no necesitamos más mexicanos, necesitamos, a mí no me importa de qué color sea la persona, blanco, negro, pinto, rojo, pero ¿quién es? ¿Quién representa? ¿Es alguien que teme a Dios? ¿Es alguien justo? Entonces, miramos que la injusticia la hay aquí, la hay allá, porque son gobiernos humanos. Y miramos la forma entonces que el pueblo, la gente ha respondido a esto, se han levantado y quemado edificios, robado. Está el mundo alborotado, mi estimado hermano. Y estamos viviendo en un tiempo entonces en que tenemos una oportunidad. Tenemos ahorita una oportunidad que Dios nos ha dado. Ya oyeron al hermanito que dijo, yo no voy a firmar, prefiero entregar el templo, el auditorio y nos vamos a las casas como en el libro de los Hechos. Pues aquí estamos ya en esto ahorita, en este momento. Ya estamos en eso. Ya también lo dijo, yo estoy de acuerdo 100%, ya no va a ser igual. Nadie se haga la ilusión de que todo va a regresar a la normalidad, porque no. Ya no hay retorno a la normalidad de antes. Pero este tiempo es la oportunidad de la iglesia. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de temer, es el tiempo de levantarnos como un solo pueblo de Dios en oración, en consagración y en unidad. Ya no se puede tolerar la división entre el pueblo de Dios. La guerra está abierta, necesitamos más que nunca buscarnos unos a otros, perdonarnos, bendecirnos, orar unos por otros y tomarnos de la mano. No que estemos todos bajo un mismo techo, pero que haya armonía y comunión entre el pueblo de Dios. Esto es lo que está ocurriendo, mis estimados hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza, nuestra enseñanza, el día de mañana. Pero ya lo oyeron, ya oyeron de alguien más, de un pastor, y estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho. Ya no va a ser igual. Pero reconozcamos que mientras está el presidente, esta presente administración, la iglesia tenemos libertad, porque está para defensa de los cristianos. Y ya se ha dicho,
Abran a las iglesias, aunque ustedes saben con muchas restricciones. ¿Qué dijo? Este país necesita más oración, no menos oración. Dios lo ha puesto para proteger. Oigan bien, así como Ciro lo puso Dios para proteger al pueblo de Israel, a Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, lo puso para proteger al pueblo de Israel. La unción de Ciro, el presidente actual, Dios lo ha puesto para proteger a Israel y al pueblo, ahora que también somos parte del pueblo de Israel, la iglesia. Entonces tenemos una oportunidad hoy en día, buscar al Señor, humillarnos a diario. Te garantizo, mi hermano, hay distracciones mil, pero no dejemos que nadie nos distraiga de buscar al Señor, edificar el altar familiar en la casa. No es fácil, es difícil, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie. Dijo el Señor, ¿en el mundo tendréis todo fácil? No, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Una promesa. Más confiad, yo he vencido al mundo. Es nuestro tiempo, mi estimado hermano. Es el tiempo de humillarnos delante del Señor. Es el tiempo de levantarnos con fe y confianza y decir, somos el pueblo de Dios. Y yo voy a buscar, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, es mi deseo en este día. Estamos ahorita tenemos una cita ahorita después de esta grabación y no voy a poder quedarme. Solamente les pido que oremos por Griselda Alatorre, la que siempre entra aquí, la hermanita Griselda, su padre, que habíamos estado orando por él, el hermano José Alatorre, un pastor en Mexicali. Este día el Señor se lo llevó. Falleció el hermano y se lo llevó el Señor. Y oremos por Griselda, ella quería mucho a su papá, y oremos para que Dios la consuele a su mamá. El hermano terminó su carrera, acabó al final. Esto duele, en lo humano duele, pero hay una esperanza. Acabó la carrera, peleó la buena batalla, guardó la fe. Ya es parte de la iglesia triunfante. Tú y yo somos la iglesia militante, estamos todavía militando. Él ya pasó a la iglesia triunfante. Y con la ayuda de Dios, tú y yo también, un día acabaremos nuestra carrera y seremos parte de la iglesia militante y la iglesia triunfante. Dios te bendiga, mi estimado hermano. Gracias te doy, Señor, por estos momentos que nos has dado. Una vez más, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de tu pueblo. Abre los corazones, abre los entendimientos, Señor. Abre, Señor, las mentes de tu pueblo. Abre el corazón. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu pueblo y sobre tus hijos. Sí, Señor, a causa de un despertamiento, te oramos, Señor, por el presidente Donald Trump, a quien tú estás usando para defender a Israel y a la iglesia. Sí, Señor, a la persona que menos se pensaría que iba a hacerlo, lo está haciendo. Es quien ha estado en contra del sistema global por muchos años y por eso hay un aborrecimiento grande para quien respalde a la iglesia, respalde a Israel. Guárdalo, protégelo al vicepresidente Mike Pence. También te pedimos por el fiscal general William Barr, por Mike Pompeo, por el doctor Ben Carson y toda la administración. Guárdalos y protégelos, Señor. Es nuestra oración y derrama ese avivamiento sobre la Casa Blanca y sobre este país y sobre el mundo. En medio de todo, un pueblo, Señor, que no teme serte fiel hasta la muerte. Así está escrito. El Señor te bendiga y te guarde, mi estimado hermano. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Dios les bendiga. Que Dios bendiga a todos los que están enfermos. Proclamamos sanidad, nueva fortaleza sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus nietos, mi estimado hermano y hermana. Declaramos la bendición, la restauración, redención, salvación, dirección y protección sobre cada familia en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta mañana, mis estimados hermanos. Ya mañana tomaremos tiempo para orar por las peticiones, pero en esta ocasión me despido de ustedes. Les amamos. Un abrazo de parte de mi esposa y su servidor. Un abrazo para todos nuestros estimados hermanos. Gloria a Dios.